Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a explicar un poco cómo debería yo como estudiante representar biográficamente la cita o la referencia cuando hago un trabajo de investigación. Recordemos que es importante atribuir aquello que no nos corresponde cuando realizamos una investigación a su autor original, porque caso contrario, cuando copiamos o tomamos la idea de un texto que estamos investigando, esto podría recaer en plagio. Pero para esto la hoja de Word, ¿sí?, nos permite hacer este trabajo. Lo primero que tendríamos que hacer en este caso es considerar el tema que estamos investigando. Cuando consideramos el tema que estamos investigando, podemos buscar varias fuentes. Existen en realidad en Internet o también en libros fuentes exclusivas de investigación. Cuando realizamos una investigación no se permitiría o no estaría correcto tomar la idea o los textos desde un blog, ¿sí? Tampoco de las wikis, tampoco Wikipedia, pero sí podríamos investigar en fuentes seguras. Vamos a suponer acá, existen varias formas de citar, ¿sí? Pero es importante considerar en este caso las normas APA. Entonces, rápidamente vamos a explicar que, por ejemplo, cuando voy a tomar las ideas de un libro o de un documento, sea cual fuere este, es necesario que este tenga un autor original. Y para esto podría yo ir a referencias. En referencia yo voy a poner insertar cita, ¿sí? Agregar nueva fuente porque este documento no tiene ninguna otra fuente. Cuando yo tengo ya un documento que contiene consideradas fuentes y que ya el estudiante o el investigador ha realizado alguna cita, ¿sí? Me va a aparecer aquí la lista de citas y va a poder ir observando. Pero en este caso no tenemos nada. Entonces voy a poner agregar una fuente, ¿sí? Y cuando yo voy a poner una nueva fuente, se me va a desplegar una pequeña ficha que yo tendría que llenar. En este caso, por ejemplo, si yo voy a sacar la información, o más bien, para sacar esa información, las fuentes de donde yo puedo recurrir serían el libro, una sección de libro, artículo de una revista, artículo de un periódico, actas, informes, sitios web, documentos de sitios web, ¿sí? Pero es importante hacer énfasis en aquello, ¿sí? Que yo puedo utilizar todas estas fuentes bibliográficas, pero es necesario que exista o un autor, ¿sí? O un autor corporativo. Mencionaría que un autor corporativo podría ser, en este caso, la UNICEF, podría ser la UNESCO, podría ser el diario El Comercio, El Universo, ¿sí? Porque hay ocasiones que estos datos son importantes, pero los puedo citar, pero son importantes, pero no tienen un autor como una persona. Entonces ahí no voy a poder poner autor como persona, sino como autor corporativo, ¿sí? En este caso, yo voy a investigar, por ejemplo, se me ocurre ahora la influencia de las drogas. ¿Y qué podría yo hacer? Me parecen varias páginas y algunas podrían ser importantes, pero aquí, por ejemplo, puedo observar que dice blog y hemos anunciado que los blogs no serían una fuente de consulta, ¿sí? Podría ser que esta página sería una fuente confiable. Dice que esta información tiene relación con la encuesta nacional sobre el uso de drogas. Podría ser importante, pero a la primera fuente que yo tendría que ir es a un libro. Entonces yo voy a más, pongo libros, ¿sí? O también podría buscar en Google académico. Pero bueno, ahora lo vamos a utilizar desde un libro. Entonces, la historia del rock y las drogas, dice acá. Las drogas y los adolescentes, lo que los padres deben saber. Bueno, me parece que por aquí podría encontrar algo interesante. Entonces voy a ir, lo voy a abrir, voy a buscar. Voy a buscar la parte que me pueda interesar. Lo voy a leer, ¿sí? Y una vez que he leído, podría determinar si aquí hay algo que me llame la atención. Si yo he encontrado algo que me llame la atención,
podría ser, por ejemplo, el niño debe obtener los valores fundamentales de los padres, ¿sí? Voy a considerar que esto es algo que me llama la atención en mi trabajo de investigación y yo voy a citar esto. Debo de entender además que hay dos tipos, o más bien tres tipos de citas. Hay una cita que se va a llamar textual corta, hay una cita textual larga y hay una cita parafraseada. En este caso, la textual corta no deberá tener más de 40 palabras. La cita larga de 41 en adelante, ¿sí? Y la cita parafraseada es aquello que yo leo, lo interpreto, ¿sí? Pero puedo escribirlo con mis palabras sin perder la esencia. Sin embargo, aquello que yo escribo con mis palabras y lo he leído de algún documento, también debo de citarlo. El orden ahora no lo explicaría, sino nada más, por ejemplo, cómo debería llenar mi pequeña ficha de citas. Entonces voy acá donde dice acerca de este libro. Lo voy a abrir y una vez que yo voy a abrir este documento, ¿sí? Que sería mi libro, ¿sí? Voy a ir a la parte final y en la parte final obtendría ciertos datos. En este caso, por ejemplo, ¿sí? El título será Las drogas y los adolescentes, lo que los padres deben saber sobre las adicciones. Voy a copiar esto, ¿sí? Y acá en mi documento, el título de este libro será este que está acá. Voy a dictar el nombre del autor. El nombre del autor en este caso sería Pablo Rossi. En este caso pondría los apellidos Rossi, Pablo. Bueno, en este caso es solamente un autor el propietario de este libro o el propietario intelectual de estas ideas. Cuando aparecen más autores puedo poner agregar y voy a poner, a veces hay autores que son dos o tres en un mismo libro, entonces acá lo voy a poner agregar, pero ahora no será necesario porque solamente es un autor de este libro. El año de publicación, casi siempre recomendamos que sean años recientes, ¿no? Pero es válida cualquier otra información. Dice Tebar 2008, año 2008. La ciudad la vamos a buscar más adelante y la editorial también me aparece acá. Dice Tebar, editorial Tebar. Entonces voy a poner editorial. Editorial Tebar. Bueno, en este caso el medio, ahora lo estoy utilizando un medio digital, ¿ya? Porque no lo tenemos impreso, ¿verdad? Entonces si estuviera impreso lo pondríamos impreso. Y la ciudad, bueno, voy a ir a la primera página, casi siempre en la primera página aparece el, eh, la ciudad donde fue publicado este libro. Vamos a buscarla acá. Ya, este libro fue publicado en Madrid. Entonces, la ciudad le voy a poner Madrid. Madrid. Bien, hasta aquí está nuestra primera parte. Entonces hemos llenado los datos y ahora sí, lo vamos a poner acá. Bien, tenemos acá y como podemos observar acá, se nos va a desplegar una pequeñita flecha acá. Entonces, cuando tenemos esto, sí, nosotros podemos hacer referencia en lo siguiente. Podemos citar esta parte, pero bueno, lo que quiero ahora ya lo tengo acá y luego lo voy a mover. Puedo empezar escribiendo lo siguiente. O manifiesta y le vamos a poner el apellido del autor, Rossi, ¿sí? Y voy a poner como lo que yo quiero ahora es expresar, identificar que el niño debe tener los valores fundamentales desde de los padres, ¿sí? Entonces voy a copiar esto, ¿sí? Y lo voy a copiar, ahora voy a hacer una cita textual corta. Entonces, bueno, lo voy a poner acá para no confundirme un poquito y poderlo escribir tal y cual lo dice acá.
Entonces dice, como manifiesta Rossi, le voy a poner entre comillas porque las citas cortas van entre comillas, el niño debe obtener los valores fundamentales de los padres. Como es una cita corta, es necesario hacer énfasis en que debe de tener menos de 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras, la cita corta tendrá. Miren acá, tengo 10 palabras, ¿sí? 10 palabras, ¿sí? Es una cita corta. Menciono al autor y le voy a poner entre comillas, ¿ya? Aquí también es importante poner el número de página, ¿sí? Esto se encuentra en la página, en este caso, me apareció la página acá, página 200, página 200. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si yo le pongo así, no estaría la cita correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá, voy a poner editar cita, ¿sí? Y voy a querer que se suprima el autor y el título y que quede solamente el año. Debo de haber seleccionado también que el estilo de norma debe de ser un estilo de tipo norma APA, que eso es lo que vamos a ir utilizando. Ahora sí, voy acá y voy a suprimir el título, el autor y me quede el año. Bien, entonces, como ya sabíamos que era Rossi, esto que está aquí lo voy a poner acá. Y ahora sí, ya sé que como manifiesta Rossi en el 2008, el niño debe obtener los valores fundamentales de los padres, ¿sí? Como referencia tenemos la página número 200. Y luego de esto tiene que haber un argumento. Necesariamente tiene que argumentar el estudiante, el investigador, la persona que está haciendo esta investigación o este ensayo podría ser, ¿sí? Que existe un argumento. Es por eso que debemos recordar también que debe de estar escrito en tercera persona, no se debe de incluir. Es por eso que se recomienda que los padres presten mucha atención a las actividades que realizan los estudiantes. Entonces, bueno, en este caso sería una forma práctica de citar. Recordemos que en esta cita que va a encontrarse dentro del mismo párrafo, el autor debe de estar fuera del paréntesis y en el paréntesis solamente se va a encontrar el año, ¿sí? Debe de terminar, si es una cita corta, entre paréntesis, ¿sí? Y debe de terminar con el número de página de donde se encontró ese texto. Bueno, luego vamos a hacer un pequeño argumento de lo que decimos. No olvidemos que nuestro trabajo o nuestro texto tiene que incluir eh, el tipo de letra y el tamaño que nos han solicitado. Debe de encontrarse justificado, debe de tener un interlineado de 1.5, ¿sí? Y eh, aquí terminaría la cita corta, cómo debe de encontrarse el autor, que debe de estar fuera del paréntesis, solamente el año en paréntesis, y esto ocurre solamente cuando voy a iniciar una cita
mencionando primero al autor, ¿sí? Existen otros tipos que lo explicaremos más adelante.